Ya, me parece que ya estamos grabando y también ya puedo visualizar tu pantalla. Muchísimas gracias. Elis, ¿nos escuchas? Ay, creo que ya no está. Bueno, no pasa nada. Entonces, permíteme admitirla de nuevo y ahora sí comenzamos. Hola chicos, comentaba con su compañera Gaby y Elis que pues esta es nuestra última sesión. Es un examen simulacro extra. Y pues vamos a comenzar a revisarlo. Espero que vean la grabación, que revisen por última vez los temas en los que tengan alguna duda o así. Y en ese sentido, pues me lo pueden comentar, ¿va? Fueron algunas preguntas alrededor de todos los temas que vimos durante el módulo y pues vamos a comenzar a checarlas. La primera nos dice, el derecho estudia, inciso A, las verdades jurídicas más absolutas y fundamentales. Inciso B, las normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en la sociedad. E inciso C, las causas y los efectos de las normas jurídicas en la sociedad. Gaby, ¿te parece si como, bueno, en dado caso de que Elis pueda encender su micro, pues nos comenta y ya también vamos haciendo la dinámica con ella? En ese caso, pues irían una y una para que pues vayamos viendo qué contestaron, ¿va? ¿Cuál fue tu respuesta en la primera pregunta, Gaby? La opción A, las normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad. Correcto. Como recordarán, estuvimos abordando el concepto de derecho y todos los autores, o bien la mayoría, nos comentan que el derecho es precisamente esa regulación del comportamiento humano, pero el comportamiento humano debe ser externo. Les comentaba en su momento que no podría regular, por ejemplo, los pensamientos, ¿no? Si alguien en su mente pensara en cometer algún delito o cualquier cosa por el estilo, pues no podría ser castigado o recibir una pena porque no lo llevó a cabo, no lo exteriorizó. Recuerden que una de las características de las normas jurídicas es que sean exteriores, es decir, que nosotros ejecutemos una acción para que nos puedan castigar o sancionar. Aquí en muchas preguntas les recomendaría que lo vayan haciendo por descarte. Por ejemplo, las causas y los efectos de las normas jurídicas en la sociedad, pues claramente no sería, porque recuerden que aquí tenemos una rama especializada en cuanto a las causas y efectos, y pues esa es la rama de la sociología, la que nos permite establecer causa-consecuencia, acción-efecto de cualquier cosa que vayamos realizando. Entonces, claramente la respuesta C no sería. En cuanto a la respuesta A, que dice las verdades jurídicas más absolutas y fundamentales, si bien el derecho es una ciencia, no es exacta, no es, por ejemplo, como las matemáticas, como la física. Sabemos que es una ciencia social. Entonces, una ciencia social jamás va a tener una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque la sociedad es precisamente dinámica y está en un constante cambio, nunca es estática. Por ende, pues nunca va a encontrar una verdad ni absoluta ni fundamental. Y claramente tiene más sentido la opción de las normas jurídicas que regulan la conducta externa, ojo aquí, externa del hombre en la sociedad. Gracias, Gaby. Hola, Ari, ¿tuviste oportunidad de contestar el examen? Sí, ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? bien, me sentí bien. Ok, ¿algún tema en el que hayas tenido duda, que quieras que pongamos puntual atención? Lo de legislativo, ejecutivo y judicial, como que ahí no lo entendí bien. Los poderes, la división de poderes. Sí, eso. Oh, ok, entonces ahorita la revisamos. Gracias. Elis, tú. Gracias. Gracias a ti. Elis, ¿puedes encender el micrófono, comentarnos en qué tema tuviste más duda? Sí, de hecho hace rato lo aprendí, pero creo que no me escuché, ¿verdad? No, no te escuchábamos. Okay. Bueno, a mí lo que me confundí un poquito es con lo de tipicidad, culpabilidad y punibilidad. Ok, También, lo de la teoría del delito, ¿verdad? ajá, porque en el examen es lo que iba anotando las respuestas que tuve mal.
También lo Ok. de derecho subjetivo, objetivo y positivo. Positivo, perfecto. Entonces, para allá vamos, no te preocupes. Sí, gracias. Les comentaba la dinámica que pretendemos seguir es pregunta con pregunta, nada más somos 3, entonces para hacerlo un poquito más dinámico, ¿va? Entonces, Elis, ¿me apoyas gracias. con la segunda, por favor? Yo la leo y tú me dices tu respuesta. Un individuo deja de proporcionar recursos económicos a su cónyuge para la compra de alimentos de sus hijos menores de edad. ¿Qué sanción corresponde a esta situación? Yo le puse que la multa. Correcto, gracias. Efectivamente, recuerden que la obligación de alimentos es sancionada jurídicamente. La obligación de alimentos, recuerden que engloba muchísimas cosas, desde vestimenta, calzado, precisamente la comida, los alimentos, la educación, todo esto que hace que el desarrollo de una persona, es decir, de un menor de edad, que está a cargo obviamente de un tutor, de un padre, pues debe de proveerlo. Entonces, como es un cumplimiento jurídico, algo que está establecido que deben de realizar los tutores o padres, pues claramente va a tener una sanción, no únicamente de rechazo. El rechazo, recuerden que va más que nada para normas sociales. Por ejemplo, cuando ustedes llegan a un lugar y nos saludan y se pasan como Pedro por su casa, pues esto va a ser una situación que después los vean feo, ¿no? Otra, remordimiento. Por ejemplo, esta también aplica nada más para cuestiones, bueno, para normas sociales e inclusive morales, religiosas. Por ejemplo, en las religiosas, no sé, supongamos no ir a misa los domingos, ¿no? Entonces, o no confesarte o haberle mentido al sacerdote mientras te confesabas. Entonces, eso pues podría generar remordimiento dependiendo de cómo sea nuestra moral, de cómo sean nuestras creencias. Sin embargo, las normas jurídicas nos van a establecer sanciones jurídicas. Entonces, una sanción jurídica que puede ser una multa, privación de la libertad, a esto se le llama una pena corpórea de cuerpo, es decir, te van a encerrar, te van a privar de la libertad. Y bueno, las multas entran en las penas pecuniarias. Recuerden, cuando hablamos de algo pecuniario, quiere decir algo de dinero, algo de efectivo, si lo quieren ver así. ¿Ok? Gracias. Ari, la pregunta 3. Cuando el cuidador de una persona de la tercera edad la agrede físicamente y golpea, ¿qué sanción corresponde a esta situación? Yo le puse prisión. Prisión, perfecto, gracias. Esta respuesta también es correcta, porque como lo mencionábamos hace un momento, el rechazo únicamente es para normas, bueno, también podría aplicar para jurídicas, pero no es precisamente esa sanción la que nos importa, porque es bien sabido que cuando una persona sale de prisión, pues tiene cierto rechazo en la sociedad, ¿no? Ya no lo quieren contratar, es mal visto, cuestiones así, pero la primera o la sanción más directa que nos vamos a enfrentar cuando corrompemos una norma jurídica va a ser una sanción pues sí, que tenga que ver algo con el derecho, algo con alguna sanción precisamente jurídica, legal. Entonces, en este caso, el rechazo pues tampoco puede ser parte, porque sí nos van a ver feos si agredemos a una persona de la tercera edad, pero pues eso no va a ser nuestra mayor sanción. Una multa tampoco, porque aquí ya estamos incurriendo en un delito. Cuando una persona agrede a otra y le provoca daño, se le llama delito de lesiones. Entonces, cuando ya estás cometiendo un delito de ese carácter, ya no solo vas a tener rechazo ni multa, entonces también vas a ser merecedor de la pena máxima, que es la pena de prisión. Gracias. La siguiente pregunta. Si una persona promueve un amparo en contra de una orden de aprehensión, ¿a qué poder le corresponde conocer del asunto? Gaby, por favor. Al Poder Judicial. Perfecto, gracias. Aquí vamos a empezar a desglosar esta pregunta.
es un poquito más compleja, debemos de tener más conocimientos legales, pero pues aún así puede que la encuentren algo relacionado, perdón, algo relacionado en su examen. Un amparo es un medio por el cual nosotros vamos a solicitarle a un juez federal que se nos están violentando nuestros derechos humanos, ya sea por parte de una autoridad o porque no nos están dando un derecho o porque violentaron algo, ¿no? Entonces, eh, este juez va a hacer que se lleve un juicio. A este se le conoce como juicio de amparo y pues va a intentar que se nos brinde la protección necesaria para que se dejen de violentar nuestros derechos humanos. Eso es un amparo. Ahora, una orden de aprehensión es un mandamiento de una autoridad judicial, es decir, de un juez. Y por este le va a ordenar a ciertos agentes de la seguridad pública a que detengan de forma urgente a una persona por la probable comisión de un delito. Y pues esto debe de tener como contexto previo que tienen la sospecha o pueden tener el conocimiento de que esa persona que incurrió en el delito se vaya a escapar. Entonces, esa orden de aprehensión es, por ejemplo, algún delito grave, supongamos un fraude, ¿no? Entonces se ordena una orden de aprehensión en contra de esa persona porque pues, puede salir del país para evitar su sanción, ¿no? Entonces se les va aquí se le concedería una orden de aprehensión al abogado, al quejoso que lo solicite. ¿Y a qué poder le corresponde conocer del asunto? Recuerden que la naturaleza del amparo es un juicio, entonces le correspondería al inciso B, que es el poder judicial, porque el legislativo, recuerden que se refiere a aquel órgano creador de leyes. En este caso es el Congreso de la Unión, en su Cámara de Senadores y Diputados. ¿Alguien recuerda cuántos senadores y cuántos diputados son? Si no me equivoco, son 500 diputados y senadores 300. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Son 128 senadores y 500 diputados. Correcto, Gaby, gracias. Este dato igual es importante que lo mantengan en mente, chicas. No es una pregunta muy común, pero pues sí pudiera ser que viene, ¿no? Se los recomiendo que se lo aprendan como 500, obvio, son los 500 diputados y 128 senadores. El 5 y la S, si lo quisiéramos ver así, podrían ir juntos, pero aquí lo que nos va a dar la pista es que van al revés. Entonces, 5 no son diputados, perdón, no son senadores, sino son diputados. Pues obvio por descarte, 128 senadores. A mí me funcionaba cuando estaba en la universidad estudiarlo con algunas cosas que me fueran fácil de recordar, de formas, por ejemplo, lo de IDASPI, que ahorita lo vamos a ver, también es de bastante ayuda. Bien, entonces les comentaba que el legislativo se refiere a ese órgano que va a ser el encargado de crear las leyes. Lo comentábamos mediante el Congreso de la Unión, en su Cámara de Senadores y Diputados, y pues también los congresos de cada una de las entidades federativas. Permítanme admitir a sus compañeros. Ok. El Ejecutivo, bien. Propiamente, en primer lugar, es el presidente de la República y a su vez, cada estado, o sea, cada entidad serán los gobernadores y pues en el municipio van a ser los presidentes, ¿no? Entonces, recuerden, legislativo legisla, crea leyes. El ejecutivo va a ser el presidente de la República, los gobernadores y los presidentes. Y finalmente, el judicial, pues ya como lo habíamos dicho, va a ser aquel que se encarga de impartir esa justicia, de llevar los juicios como tal.
¿Quedó un poquito claro, Ari? Creo que sí era este tema en el que habías comentado. Sí, Miss, muchas gracias. Ok, gracias a ti. Recuerda, legislativo legisla, crea leyes. Ejecutivo son los presidentes, los que están al mando. Y el judicial el que se encarga de impartir justicia mediante, pues sí, autoridades como son los jueces. Siguiente pregunta, por favor. Las normas jurídicas que otorgan al gobernado la facultad para realizar una conducta ante una situación determinada corresponde al derecho. ¿De quién era turno, perdón? Mío. El derecho subjetivo. Correcto, Elis, gracias. Bueno, en este tema hacemos referencia a las acepciones del derecho, no a los significados, sino a las acepciones. Recordemos que el derecho objetivo consiste propiamente en la ley, en todo ese texto escrito por medio del cual conocemos, por medio del cual se establece lo que está estipulado en la ley. Básicamente son aquellas normas que vamos a tener que acatar. Ese es el derecho objetivo. Objetivamente lo que ya está estipulado, objetivamente lo que ya dice. Entonces, por descarte, no estamos hablando de una facultad a realizar, pero también tenemos el inciso B. Recordemos que el derecho positivo se refiere más que nada a esas normas jurídicas que han sido creadas a través de un proceso formal de creación de leyes, es decir, las hace el Poder Legislativo, y el proceso formal de creación de leyes es el IDASPI. ¿Alguien recuerda qué es el IDASPI? No es una palabra como tal que vayan a encontrar en su examen, pero es una... Ay, no recuerdo cuál es la palabra para referirnos a aquellas siglas que unimos para identificar varias palabras, una oración, por ejemplo. El IDASPI es ese proceso legislativo. Si lo anotan ustedes, es iniciación de ley, discusión, aprobación, sanción, publicación y... Ay, se me fue la otra. Iniciación de vigencia. Entonces, el derecho, hablábamos del derecho positivo, ¿no? Que es esa formación de las leyes y que hay una autoridad competente para ello. Y que pues tiene vigencia en algún lugar y en algún momento determinados. Básicamente, el derecho positivo son todas esas leyes que han sido creadas legalmente, si lo quieren decir así, por medio de un proceso establecido para crear esas leyes y que en algún lugar esas leyes tuvieron una vigencia, es decir, tuvieron un rigor, un vigor y obviamente eran obligatorias. Aquí hay una diferencia importante, bueno, la vemos un poquito más adelante, pero recuerden que existe el derecho positivo, el derecho vigente, no vigente y ya, ¿no? El derecho positivo va a ser tanto derecho vigente como no vigente. ¿Por qué? Porque todo el derecho positivo va a ser aquello que ya es parte de la historia de México. Tenemos desde la Constitución de 1814 hasta la actual, todas las leyes actuales, por ejemplo, lo que entró del feminicidio no hace mucho tiempo, también es derecho positivo. ¿Por qué? Porque pasó a ser, ¿cómo les explico? Es parte de un todo, ya está englobado en esas normas jurídicas que pertenecieron o pertenecen todavía al sistema jurídico mexicano. Por ejemplo, esto que enunciábamos sobre la Constitución de 1814 es derecho vigente, perdón, es derecho positivo, pero no vigente. ¿Por qué positivo? Porque sigue siendo parte de la historia de todo nuestro sistema legal, pero ya no es vigente. ¿Por qué? Porque se sustituyó por la Constitución de 1917, que es la que actualmente nos rige. ¿Quedó un poquito claro esa diferencia? ¿La recuerdan?
Entonces, el derecho positivo es el derecho, son las leyes que se crean. Sí, leyes que se crean, ya sea que todavía sean aplicables, que todavía estén en vigor o no. Si están en vigor, obvio van a ser vigentes. Si todavía las aplicamos, van a ser vigentes. Si ya fueron derogadas, ya van a ser no vigentes. ¿Y me podría dar un ejemplo del derecho objetivo? Es que son todas las leyes que ya están establecidas, pero un ejemplo, ¿cuál podría ser? Un ejemplo de un derecho objetivo. La misma pregunta que ahorita estamos refiriendo puede ser un ejemplo, porque mira, dice, las normas jurídicas que otorgan al gobernado la facultad para realizar una conducta. Por ejemplo, derecho objetivo es que nosotros tenemos el derecho de transitar libremente por toda la República. Ese es nuestro derecho objetivo. ¿Por qué? Porque como te mencionaba hace un momentito, ya está establecido, ya está plenamente dicho en la ley que nosotros tenemos oportunidad de transitar libremente por donde queramos. ¿Me explico? Sí, ya lo entendí, gracias. Otro ejemplo podría ser que tenemos derecho a servicios de salud, ¿no? O de educación pública. Entonces, es algo que ya está establecido. No recuerdo con exactitud, creo que es el artículo 3 de la Constitución que nos dice que la educación es gratuita, laica, ¿y qué, perdón? Son 3. Bueno, quedémonos con estos 2. Obligatoria. Obligatoria, laica y gratuita, perdón. Entonces, eso es algo que ya está plenamente estipulado, es algo que ya se tiene conocimiento o que ya está como tal en lo que nos rige. Por eso, objetivamente, está ahí. Subjetivamente, pues vamos a encontrar muchas carencias, imposibilidades que ahorita vamos a ver, porque el derecho subjetivo, como nos lo dice la propia pregunta que estábamos revisando, está la norma jurídica y nos otorga la facultad de decidir la potestad, la posibilidad de que si nosotros queremos podemos realizar cierta acción, es decir, desplegar ciertos movimientos, cierto mecanismo para solicitar o realizar algún derecho. Es lo que te comentaba, por ejemplo, el subjetivo. Tenemos ese derecho de transitar libremente por toda la República. Sin embargo, pues va a depender de ti si quieres ejercitar ese derecho, ¿no? Si tú te quieres quedar en tu casita, pues bien. Pero pues si quieres andar de norte a sur en la República, es tu derecho, tú lo puedes hacer. Pero subjetivamente, bueno, ya si lo estarías aplicando, si agarras tu carrito y te vas por todos lados, sería subjetivo, ¿no? Porque ya lo estás aplicando, ya estás haciendo un mecanismo, ya estás haciendo un par de movimientos para poder ejecutarlo. El objetivo es que tú gozas de ese derecho. El subjetivo es que ya estás haciendo uso de ello. ¿Quedó un poquito mejor la diferencia? Sí, ya entendí, muchas gracias. Ahí tenía mucha duda, como que me confundí en esas, pero ya con esto ya me quedó claro cuál es cuál. Perfecto. Entonces, pues aquí es un tema un poquito más complejo, ¿no? Porque el subjetivo es parte del objetivo, porque el subjetivo es el camino para el objetivo, pero ya con que hayamos entendido esa parte es más que suficiente. Siguiente pregunta, por favor. A ti, Gaby, ¿te quedó claro ese de subjetivo, objetivo y positivo? Sí, profe, todo claro. Perfecto, gracias. Tenemos que la siguiente, el presidente de la República puede dar el visto bueno o vetar la normativa previamente aprobada por las cámaras. ¿A qué etapa de la creación de una ley hace referencia? Sanción. Perfecto, gracias. Aquí, como en todas las demás preguntas, nos dan 3 opciones, ¿no? La iniciativa, la sanción y la iniciación de vigencia. Entonces, pues vamos a irlas haciendo por descarte, ¿no? La iniciativa, no, porque en la iniciativa va a ser precisamente este proceso de creación de leyes, en la cual ciertas personas pueden acudir a presentar un proyecto de ley al Congreso de la Unión
o los mismos diputados o senadores pueden presentar un proyecto. Entonces, ya aquí se va a deliberar si es necesario, si lo ven viable, si lo creen necesario. Y pasaría a una etapa de debate. Entonces, pues en este caso no, la iniciativa no aplica. Después tenemos la iniciación de vigencia. Recuerden que la iniciación de vigencia, como su nombre lo indica, es ese momento o etapa en un tiempo determinado por el cual va a iniciar a ser obligatoria o va a tener obligatoriedad esa nueva ley que se está creando. Por ejemplo, la reforma de los días de vacaciones y que se aumentaron comenzó a tener vigencia este año. Y pues desde el momento en el que se publica, en el que ya se hace como tal su validez, empieza a tener vigencia y empieza también a tener esa obligatoriedad. Entonces, pues ese inciso tampoco es. El correcto va a ser el de la sanción. Y pues el nombre es un poquito extraño, ¿no? Porque no va a ser la sanción, no va a ser el castigo o la pena que vamos a dar a algo o a alguien por hacer o no hacer algo. La sanción en el proceso legislativo se refiere a que el presidente de la República legalmente tiene una facultad de primero darle el visto bueno, ¿no? Decir si la ley cumple con lo que debería de ser o no para poder pasar al siguiente paso, que es la promulgación o publicación. Entonces, la promulgación o publicación, recuerden que se refiere a darle a conocer a los gobernados esta nueva ley que se está presentando. Pero el presidente tiene esa opción, esa facultad de decir, ¿sabes qué? Esta ley no me gusta, no estoy de acuerdo con ella, me gusta esta parte, pero no esta otra, y pues no le doy mi aprobación. A esto se le llama el derecho de veto, porque el presidente tiene precisamente esa facultad de vetar un proyecto de ley, una propuesta. Entonces se la va a devolver a las cámaras para que ellos la vuelvan a deliberar, cambien algunas circunstancias de esa ley y una vez que ya haya sido aprobada por ellos, pues ya puede ser promulgada, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería la sanción. Recuerden, en la sanción, en esta etapa del proceso legislativo que se llama sanción, el presidente tiene ese derecho de veto, de decir, si me gusta, no me gusta. No lo dice como tal, lo dice con más política, pero pues básicamente es eso, decir, está bien si me gusta o no me gusta, pasa o se las regreso a las cámaras. Entonces, en esta etapa, ese es el derecho del presidente. ¿Quedó bien? Sí. Sí, todo bien, gracias. Va, gracias. Siguiente pregunta. Si una persona golpea a otra a la que le provoca heridas y dicha acción está descrita en la ley, ¿a qué elemento del delito se hace referencia? Aquí esta pregunta es sobre teoría del delito. Elis, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Culpabilidad? No precisamente. Mira, vamos a ver las diferencias. Existen 5 elementos del delito que nos pueden establecer o dar una teoría más plena sobre los elementos que debe de tener una acción, un delito, para que se pueda considerar así. El primero es la acción, en esta parte no viene, pero la estuvimos revisando en las láminas que vimos. Permítanme un segundo, por favor. Bien. Sí, estábamos comentando lo de la teoría del delito. Les comentaba, hay 5. A esa teoría se le llama pentatómica, porque pues, son 5, ¿no? La primera es la
actividad o la acción. La segunda es la tipicidad, que sí la tenemos en nuestra pregunta. La antijuricidad, la culpabilidad y punibilidad, que esas también están aquí. Para empezar, la acción. La acción es precisamente ejercitar eso. Nosotros ya cometimos algo externamente, no solo nuestro pensamiento, sino que ya lo llevamos a cabo de manera exterior, ya es una conducta, ya fue algo que nosotros realizamos. Les explico todo rápidamente y luego me vuelven a decir la pregunta, la respuesta correcta, ¿va? La tipicidad. La tipicidad, recuerden que aquí lo desglosábamos de distintas maneras. La primera era que encontrábamos a un tipo penal. Un tipo penal va a ser aquello que se encuadra en nuestra conducta. Es decir, el tipo penal es aquello que ya está escrito en algún lugar. Por ejemplo, la conducta de robo, les decía, el artículo 367 del Código Penal Federal, y dice, comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. Entonces, este es nuestro tipo. ¿Por qué? Porque es la descripción que la ley hace de una conducta. Todos los delitos van a tener tipo. ¿Por qué? Porque ya están escritos en el Código Penal Federal, ¿no? Entonces, para robo, para violación, para secuestro, para lesiones, para cualquier delito que se les ocurra, ya va a tener un tipo penal. ¿Por qué? Porque ya va a estar en el código, ya va a estar esa descripción de la conducta escrita en algún elemento jurídico. Entonces, la tipicidad es encuadrarnos a ese tipo penal. Es decir, el tipo penal es el de robo. Entonces, para yo encuadrarme, para yo tener esa característica de tipicidad con una palomita, va a ser que todo lo que yo haya hecho concuerde con lo que ya está escrito. No precisamente a mi caso, sino de manera general. En el ejemplo de robo, te comentaba, lo leímos hace un segundo, y pues si yo cometo todas esas acciones que se enlistaron, apoderarme de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento, pues ya estaría encuadrando ahí, ya estaría teniendo como tal esa característica de tipicidad. Entonces llevamos acción, es cometerlo. Tipicidad es que se encuadre en lo que ya está escrito. Antijuricidad, ¿qué quiere decir? Que va en contra de la ley, es antijurídico, va en contra de lo que ya está establecido, de lo que se considera que pues son normas de conducta externa para que podamos vivir en una sociedad, ¿no? Entonces, estas conductas antijurídicas, para que sea un delito, debe de ser una conducta antijurídica, ¿no? Entonces, si va en contra de lo que ya establece la ley, va a ser antijurídica. Culpabilidad. Aquí la culpabilidad hace referencia a que nosotros podemos cometer un delito de manera dolosa o culposa. ¿Lo recuerdan? Dolosa es con dolo, con toda la intención, que lo premeditamos, que lo estudiamos, que sabíamos las consecuencias y aún así decidimos realizarlo. Entonces, al tener esta culpabilidad, pues ya es indistinto si fue con dolo o si fue por delito culposo. El delito culposo, recuerden que es básicamente fue un accidente, pero pues aún así tienes responsabilidad. La culpabilidad es que lo hayas hecho. La punibilidad. Punibilidad quiere decir punible, es decir, castigable, que nosotros vayamos a merecer una pena por aquello que hicimos o no hicimos. Aquí creo que se me pasó comentarles, pero en el primer punto que vimos que fue de la acción, puede ser que hicimos algo o no hicimos algo. Por ejemplo, hicimos algo y matamos a una persona. No hicimos algo, no le brindamos auxilio a una persona que lo necesitaba, ¿no? O algún tipo de negligencia. No sé si vieron un caso muy sonado apenas en Estados Unidos, en donde una madre dejó a su pequeña, no sé, 10 días. Entonces fue algo, uno, que hizo porque la abandonó, y dos, que no hizo porque no se hizo responsable de ella, ¿no? Entonces, aquí, punible quiere decir
que pues nos van a castigar, que lo que hicimos o no hicimos está estipulado ya, van de la mano todos estos 5 elementos, porque el punible y la tipicidad, en la tipicidad se abarca el tipo penal. Entonces, en ese tipo penal muchas veces también nos brinda la sanción. Punible, sanción. Entonces, vamos a repasarlo una vez más. Actividad, hagamos o no hagamos algo. Tipicidad, que encuadre lo que hicimos en lo que ya está escrito en el tipo penal, es decir, en la ley. Antijuricidad, que vaya en contra del delito. Culpabilidad, que lo hayamos realizado, no importa si fue doloso o culposo, pero pues se hizo. Y punibilidad, que sea castigable. ¿Quedó un poquito mejor? Elis. Súper claro. De hecho, iba anotando Ajá. como con cosas que yo logre entender y sí, ya me quedó claro, gracias. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta aquí? Tipicidad. Perfecto. Muchas gracias. A ti, Gaby, ¿te quedó claro? ¿Repasamos alguno? Sí, profe, todo claro. Ese tema yo no tenía duda, la verdad. Ok, muy bien. Me da gusto porque básicamente en la universidad nos lleva un semestre a aprender todas las características. Entonces, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué característica corresponde a una norma jurídica? Externa, es que yo ahí le había puesto unilateral, pero me la marcaba mal, entonces supongo que es externa. Muy bien. Recuerda que no es unilateral. ¿Por qué? Porque unilateral nada más es de un lado. En una norma jurídica siempre vamos a tener dos lados. ¿Por qué? Porque alguien nos la impuso, alguien nos puede castigar y pues ya sea que nosotros la cometamos o no hagamos lo que se nos estipula en la ley. Lo autónomo, pues tampoco es una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque recuerden que la autonomía se refiere a que la persona propia se la impone a sí mismo. Entonces, pues no porque una norma jurídica no te la impones tú mismo, sino que ya hay un órgano superior que te va a imponer esa regla para que tú puedas pertenecer a la sociedad. En este caso, pues es el Estado, ¿no? Les decía que bilateral no, porque pues, perdón, unilateral no, porque en la norma jurídica siempre vamos a tener esa relación de bilateralidad. Yo hago algo, tú me castigas, tú me das una obligación, yo la tengo que hacer, tú me das un derecho, yo lo puedo ejercitar. Entonces, es una relación de dos, ¿no? Siempre vamos a tener esa relación con el Estado. Entonces, la norma jurídica es bilateral. Y entonces, por descarte, pues sería la respuesta que hice externo. ¿Por qué? Pues porque hay alguien más que te la impone, no es de uno mismo, sino que alguien más nos está diciendo que tenemos que hacerlo. Si se dan cuenta, pues todas, y aparte también que es externa, ¿no? O sea, la tenemos que llevar a cabo. Si se dan cuenta, les decía, autónoma no es. ¿Por qué? Porque es coactiva. La norma jurídica es coactiva. Recuerden que cuando algo es coactivo es obligatorio. Tiene coactividad, quiere decir que tú no vas a decidir si lo haces o no. Lo debes de hacer y si no, se te impondrá un castigo. Autónoma, no. Recuerden que sí hablamos de esa, ¿no? De heteronomía también. Y unilateral, bilateral. Entonces, la única respuesta que tendríamos aquí como correcta es la externa. ¿Nos quedó? Sí, Pues, gracias. Ok. La siguiente pregunta, por favor, Elis. La legislación de las leyes de Indias, dictada por España para el gobierno de los países de América, corresponde a una fuente, espacio, del derecho. Histórica. Correcto, gracias. Me da gusto que vayamos muy bien, ¿eh? Perdón, hablamos de una fuente formal. Las fuentes formales son aquellas que precisamente abordan esa formalidad, esa
Aquí podría entrar lo del IDASPI, el proceso de creación de leyes, que es la iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de vigencia. Que pues en su momento cada ley lo lleva a cabo. Sin embargo, aquí están hablando específicamente de las leyes de Indias dictadas por España. Entonces, pues esa no aplica como tal. La real, recuerden que las fuentes reales hacen referencia precisamente al contexto que se vive dependiendo de la ciudad, del estado en el que nos encontremos. Por ejemplo, aquí el que más abordábamos era la creación del tipo penal de feminicidio. ¿Por qué? Porque fue una necesidad que la sociedad vio. Ya no fue suficiente el homicidio, porque pues ya no abarcaba todas esas características que se cometían en el delito de feminicidio, que ya era contra odio hacia la mujer, ¿no? Entonces, esa podría ser una fuente real. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un contexto, la sociedad lo demandó. Siempre van a escuchar que la sociedad es dinámica. Entonces, esta sociedad demandó una necesidad y obviamente demandó una solución para ello. Ya no nos era suficiente el tipo penal de homicidio, sino que ahora era necesario uno de feminicidio. Entonces, pues la fuente histórica es la que nos queda. ¿Por qué? Porque ese texto ya estuvo creado, ya fue funcional en algún momento. Entonces, pues para hacer uso de las fuentes históricas, dicen, bueno, vamos a buscar leyes pasadas, analizarlas y ver qué nos sirve para retomar alguna parte de ahí. Entonces, si en algún momento existió y funcionó, a lo mejor ya ahorita lo podemos retomar para crear algo. Recuerden que las fuentes históricas vienen en papiros, en pergaminos, en ya cosas viejitas, ¿no? Que ahorita ya no están vigentes, pero pues en su momento fueron de utilidad. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Es la persona que una vez requerida se presenta a justificar la improcedencia de una acción? ¿Cuál es tu respuesta, Gaby? ¿Demandado? Demandado, correcto. Porque precisamente en esta pregunta es muy sencilla. La improcedencia de una acción es esa persona a la que le van a solicitar que vaya a decir por qué está demandando eso, por qué está solicitando que lleve un proceso, por qué está solicitando algo, ¿no? Supongamos que... Perdón, leí mal la pregunta, hasta a mí me pasa, ustedes tengan más calma para leerlo. Se presenta para justificar la improcedencia de una acción. Es decir, va a decir, esto no es procedente, esta acción que tú me estás diciendo que yo hice no va acorde a lo que realmente hice. Es improcedente, esto quiere decir que no procede, que no estoy de acuerdo, que no fueron así las cosas, ¿no? Entonces, el actor no puede ser, bueno, en primera vez no puede ser requerido. ¿Por qué? Porque pues él fue el que lo presentó, ¿no? Entonces, el juez tampoco, porque él no va a justificar por qué es improcedente. Entonces, el demandado, supongamos que Gaby presenta una demanda en contra de mí por lesiones. Entonces, me van a requerir a mí para justificar esa improcedencia de la acción. Recuerden que uno siempre tiene el derecho de presunción de inocencia, que soy inocente hasta que se me demuestre lo contrario. Entonces, aquí están dando esa oportunidad de expresar, de justificar por qué esta acción no va de acuerdo a lo que yo hice. Entonces, va a ser el demandado, porque Gaby sería el actor, me está demandando a mí, entonces yo soy la demandada. ¿Correcto? Sí. Va. Siguiente pregunta. Es la forma de organización de la administración pública en la que se le transfiere el poder de un gobierno federal hacia autoridades que no están jerárquicamente subordinadas.
Elis, ¿cuál sería la respuesta correcta? Puse descentralizada. Aquí la respuesta correcta sí va a ser la descentralizada. Vamos a verlo un poquito más a fondo. La centralizada es aquella que estrictamente depende del presidente de la República y de sus secretarías. ¿Lo recuerdan? Estábamos viendo la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad, todas las secretarías que se les ocurran, que tenemos alrededor de 36, van a ser pertenecientes a la organización de administración centralizada. ¿Por qué? Porque van a depender del presidente. Estas secretarías las dirige básicamente él para, pues, tener ese control, esa división, digámoslo así, por sectores. Como ustedes saben, por ejemplo, lo financiero lo lleva la Secretaría de Crédito y Hacienda Pública. Entonces, eso va a ser respecto a finanzas. Respecto a educación, obviamente la Secretaría de Educación, a los empleos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, pues cada secretaría va a tener un trabajo específico y una rama específica. Entonces, el Ejecutivo, el Ejecutivo le va a transferir cierto poder a esas autoridades que no son jerárquicamente subordinadas como tal. Ahora vamos a ver la paraestatal. A la paraestatal también se le conoce como desconcentrada. Ojo, aquí no se vayan a confundir con descentralizada y desconcentrada. La paraestatal es desconcentrada. Y pues la diferencia con la centralizada es que el poder ejecutivo le transfiere ese poder o esas facultades a otra autoridad, pero se encuentra ordenada a lo que dice el centralizado, a lo que pueda decir el presidente, a lo que pueden decir los secretarios de las, bueno, por ejemplo, el secretario de Educación Pública, pues se encuentra sujeto, ¿no? Entonces, repasito de estas dos. Centralizada es todo el poder del presidente y de las secretarías. Paraestatal es que les da un poquito de poder o facultades, pero aún así siguen siendo subordinadas, siguen siendo parte de lo que lleva a su cargo el Ejecutivo. Y finalmente tenemos la centralizada. Y pues esta va a ser nuestra respuesta correcta. Porque tal cual como lo dice aquí, estas instituciones se encuentran dotadas de una o ciertas facultades u obligaciones y que alguna vez fueron parte del gobierno federal, pero a raíz de que el gobierno federal no se pudo hacer cargo de todo, transfiere esas facultades y obligaciones a otros y les brinda de una libertad técnica y administrativa, si lo quieren ver así, porque pues no están sujetas como tal a esa subordinación, a esa jerarquía. No le van a tener que dar cuentas específicas al presidente, sino que van a tener esa libertad de actuar como ellos mejor lo consideren. Entonces, si volvemos a leer la pregunta, dice, es la forma de organización de la administración pública en la que se transfiere el poder de un gobierno federal hacia autoridades que no están jerárquicamente subordinadas. Entonces, la respuesta correcta es descentralizada. El mismo nombre nos lo dice, ¿no? Centralizada está en el núcleo, el presidente manda. Paraestatal les va dando un poquito de libertad. Y descentralizada es que tienen autonomía hasta cierto punto. ¿Quedó? Sí, gracias. Muy bien, gracias a ti. Siguiente. Este tipo de sociedad se integra por personas físicas con intereses comunes y con los principios de solidaridad, esfuerzo y ayuda mutua. Su propósito es satisfacer necesidades individuales y colectivas. Gaby, ¿cuál es la respuesta? ¿Cooperativa?
Cooperativa, muy bien, gracias. Esta pregunta es referente al tema mercantil. El derecho mercantil, además de hablar sobre los títulos de crédito, pues también nos dice o nos habla sobre las sociedades, es decir, las empresas, como nosotros los conocemos. Entonces, recuerden también aquí que hay dos tipos de personas, las personas físicas y las personas morales. Las personas físicas, Elis, Gaby y yo. Las personas morales, todas las empresas que se les puedan ocurrir o asociaciones. Entonces, pues esas personas morales son una asociación, una sociedad de personas que se juntan y pues crean una nueva persona moral, ¿no? Entonces, mediante esta persona moral pueden decidir, realizar, unir sus esfuerzos para hacer algo en concreto. En este caso nos dice que hay que identificar qué tipo de sociedad tenemos. Nos dice que esta se integra por personas físicas con intereses comunes y con principios de solidaridad, esfuerzo y ayuda mutua. Pero su propósito es satisfacer necesidades individuales colectivas. Ok, todas esas características vamos a verlas en una sociedad anónima, porque como tal, la sociedad anónima es una sociedad en la que las personas, no quiere decir que sean solidarias y se van a ayudar entre ellos, ¿no? Sino que parten de la inversión que ellos hagan y de los créditos que obtengan y pues eso los va a hacer responsables solidarios, es decir, que pues cada quien da una parte y esa responsabilidad es limitada. Eh, Me refiero a que es una responsabilidad limitada porque en medida de que tú inviertas, pues vas a tener esa responsabilidad, ¿no? Pero pues aún así, aquí la palabra clave o la palabra que nos ayudaría a determinar la respuesta correcta es colectivas. Tanto colectivas como los principios que enuncian. Eso es básicamente de cooperativa. Siguiente pregunta, por favor. La etapa del proceso en la que alguien hace una confesión ante la autoridad judicial es la... ¿Alguien la tiene? Probatoria. La probatoria, correcto. Recuerden que aquí vamos a tener muchas etapas. Va a ser una de las siguientes preguntas. Y pues la de sentencia no puede ser. ¿Por qué? Porque la de sentencia básicamente un juez va a dictar esa orden que nosotros debemos de acatar. Ya sea una sentencia... Ay, perdón, se me fue la palabra. Perdón, ya la recordé. Una sentencia condenatoria o absolutoria. Cuando condena, es decir, que si nos va a imponer un castigo. Cuando es absolutoria, te absuelve, te perdona. Bueno, no te perdona, sino que más bien no hubieron los elementos necesarios para demostrar que tú cometiste ese delito, entonces pues no vas a tener sentencia alguna. La de alegatos. Recuerden que la etapa de alegatos es aquella en donde se dan las conclusiones. La van a ver más que nada en la materia penal. Y esa etapa de alegatos van a dar prácticamente el resumen, de decir por qué el otro abogado dijo mentiras, por qué yo estoy diciendo la verdad, por qué se me debe de creer a mí, por qué se le debe de juzgar a mi cliente conforme yo lo estoy solicitando. Esa es la etapa de alegatos. Y la etapa probatoria es en donde mostramos las pruebas y las desahogamos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues vamos a listo, creo que ya la admití. Perdonen que estaba en la probatoria, que nosotros vamos a demostrar ya con factos, con diversas pruebas, que lo que estamos solicitando, lo que estamos pidiendo es la verdad. Aquí tenemos diferentes tipos de pruebas.
Recuerden que está la confesional, que es la que hace la persona que lo cometió, está confesando que lo hizo. La testimonial, que es la de un tercero que está dando su testimonio, básicamente los testigos. La pericial, que son aquellos sujetos a los que se les llama peritos, que están especializados en una materia. Por ejemplo, peritos en dactiloscopía, que son los peritos en huellas digitales, o peritos en revisar que las firmas sean las mismas, que la persona que escribió esto sea la misma que escribió aquello, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los peritos. Las documentales son aquellos documentos tanto públicos o privados a los que podemos tener acceso, ya sea de manera pública porque nos pertenecen o mediante una orden judicial. Las órdenes judiciales las emiten los jueces. Son algunas de las que son más importantes. Entonces, efectivamente, cuando alguien hace una confesión, estamos hablando de una prueba confesional, entonces sería en la etapa probatoria. Gracias, Eli. La siguiente, ¿a qué condición general del trabajo corresponde el derecho que tiene una persona a no laborar el 1 de enero de cada año? Fer Cisneros, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Cómo te fue en el examen? ¿Tuviste oportunidad de contestarlo? La verdad no, pero me parece que en la guía del Ceneval también están como esas preguntas y las respondí y siento que me fue bien. Ok. Entonces, la verdad yo no revisé el examen de Ceneval. Estas las fuimos desglosando. Entonces, si son similares y te fue bien, adelante. Me da gusto que te hayas conectado a la revisión. ¿Te parece si las vamos revisando y tú nos vas diciendo qué contestarías? Sí, Va, entonces en esta pregunta tenemos la opción días de descanso, jornada laboral o vacaciones. vacaciones. No, a ver, No, a ver, leamos, leámosla otra vez. Un perdón. segundo, sí. No, días de descanso, perdón, sí, Correcto, sí, 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 perdón. sí. Podría ser vacaciones en que alguna vez coincida con el 1 de enero, pero no es seguro que sea en cada año, ¿no? Y tampoco es ese derecho como tal de todas tus vacaciones van a ser el 1 de enero. Sin embargo, los días de descanso sí. Recuerden que hay días de descanso obligatorio y pues están marcados, ¿no? Por ejemplo, el 1 de enero, el 25 de diciembre, el 5 de mayo, todas estas cuestiones que conocemos porque nosotros no íbamos a clases, son esos días de descanso obligatorio. La jornada laboral, ¿qué es aquel tiempo que nosotros pasamos en el trabajo. Nuestra jornada laboral, recuerden que hay diurna y nocturna. La diurna pues es en el transcurso del día y la nocturna en la noche. También existe la mixta que pues es la combinación de ambas. Y las vacaciones, eh, todos sabemos lo que son las vacaciones, son esos días, eh, no quiero utilizar días de descanso, pero esos días que nos da la ley, dependiendo de cuántos años hayamos estado trabajando, cuántos años llevemos trabajando, y pues con las reformas se pretende que vayan incrementando, ¿no? Antes eran de 2, dependiendo de cuántos llevaras, pero pues ahorita ya están dando más. Entonces la respuesta correcta es días de descanso. Gracias, Fer. Siguiente pregunta. Es la secretaría que se encarga de coadyuvar a la promoción comercial y turística del país a través de sus embajadas y consulados. Esto estoy segura que lo han escuchado. Gaby, ¿cuál sería tu respuesta? Secretaría de Relaciones Exteriores. Correcto. Perdón. Sí. La Secretaría de Gobernación sabemos que es aquella que se encarga de toda la administración pública, ¿no? La de Hacienda y Crédito Público, lo que comentábamos hace un momento, es la que se encarga de las finanzas. Entonces, la única que nos queda, y sabemos que las embajadas y consulados son aquellos módulos, si lo quieren ver así,
que están en diferentes países para ayudar a los paisanos. Por ejemplo, no sé, la embajada o el consulado de Estados Unidos pretende, uno, arreglar situaciones que tengan, perdón, los mexicanos, o también proporcionar diversos tipos de documentos, por ejemplo, la visa. Gracias, Gaby. Siguiente pregunta, Lisa. La figura jurídica del derecho familiar que corresponde a la unión de un hombre y una mujer que hacen vida en común por un periodo mínimo que establece la legislación es el parentesco, concubinato o matrimonio. El concubinato. El concubinato, correcto. El parentesco, recuerden que es precisamente aquella relación que se tiene entre las personas. Puede ser por medio de consanguíneo, perdón, o afinidad. Consanguíneo es sus papás, ustedes, sus papás y sus hermanos, ustedes y sus hermanos, ustedes y sus abuelos, ¿no? Y por afinidad es, por ejemplo, cuando se casen sería su esposo, la familia de su esposo, ese tipo de relaciones que nosotros elegimos mediante un vínculo jurídico. Aquí, ojo, como dato rápido, cuando adoptan a una persona, ya no se le reconoce como un vínculo jurídico, ya se elevó esa parte, ya no va a ser una relación por afinidad. Entonces, aquí, el matrimonio, recuerden, es la unión de dos personas y bajo estipulaciones jurídicas precisas. La diferencia del matrimonio y del concubinato es un acta de matrimonio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las personas en un matrimonio, los sujetos? Por ejemplo, en el parentesco es padre-hijo, abuelo-nieto. En el matrimonio, ¿qué son? El cónyuge y la... Bueno, no sé si esté bien el cónyuge. Sí, los cónyuges. ¿Los cónyuges? Ok. Ujú. En el concubinato Pues la pareja, ¿no? se le denomina como... ¿Concubinos? Ándale, concubinos. Gracias. Entonces la respuesta correcta es concubinato. Es el sujeto del derecho laboral que tiene beneficios por los servicios de subordinado. ¿Quién sigue? Perdón, creo que Fer, ¿no? Me parece que es el patrón. Correcto. Aquí probablemente estuvo un poquito confuso, pero recuerden, hay que irlo desglosando. En el derecho laboral, es el sujeto del derecho laboral que tiene beneficios por los servicios del subordinado. Aquí la palabra clave es subordinado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una subordinación, estamos hablando de una relación de trabajo en donde existe un patrón y un trabajador. El trabajador va a percibir un sueldo por alguna figura que desempeñe, mientras que el patrón, pues va a ser más que nada el que recibe esos beneficios por los servicios que le están prestando, ¿no? Aquí esa es la diferencia. Recuerden que en una relación de trabajo existen 3 elementos: el patrón, el trabajador y pues precisamente la relación de subordinación, la relación laboral. Gracias, Fer. Siguiente pregunta, perdón. Una persona solicita la palabra en una asamblea comunitaria. ¿A qué tipo de norma corresponde esta situación? Gaby. ¿Social? Correcto, social. Recordemos, una asamblea comunitaria y pedir la palabra. Moral no sería porque pues no está relacionada con el bien y el mal, ¿no? Religiosa tampoco porque no engloba ningún tipo de religión, de creencias, sino la social. ¿Por qué? Porque ya nos está hablando de una asamblea comunitaria, algo que se hace socialmente,
Otra cosa que se hace socialmente y sobre todo en reuniones así es pedir la palabra para hablar. Es decir, que no se dan el uso de la voz y pues ya nosotros podemos comentar lo que tengamos que decir. Entonces, aquí la respuesta correcta es social. Gracias. Siguiente pregunta, Elis. ¿Qué ejemplo corresponde a un bien inmueble? El terreno. Terreno, correcto. Recuerden, tenemos diferentes tipos de bienes. De manera general, los podemos clasificar como corpóreos e incorpóreos. Y pues ya en los corpóreos entra todo, ¿no? Los bienes muebles, inmuebles, mostrencos y vacantes, ¿no? Ujú. Entonces, la primera división, mueble e inmueble. Mueble que lo podemos trasladar de un lugar a otro. Por ejemplo, una botella, un marcador, un teléfono, un sillón, una cubeta, lo que sea. Bien inmueble, perdón, algo que está adherido al suelo, algo que nosotros no podemos mover en su totalidad. Por ejemplo, el más sencillo son las construcciones, ya sea de una casa, de una empresa, un local, lo que a ustedes se les ocurra que ya esté adherido, ya no puede entrar en la otra categoría. Un bien mostrenco. ¿Alguien recuerda la diferencia entre mostrenco y vacante? El mostrenco, recuerden que ambos estaban perdidos, estaban sin dueños, estaban abandonados. El mostrenco, recuerden que empieza con M y lo relacionábamos con bienes muebles. Mostrenco, bienes muebles. Es decir, un auto que ya esté abandonado, viejito, si quieren ustedes hasta sin llantas. Y nada más. Perdón, creo que se fue un poquito el internet. ¿Hasta qué parte me escucharon? Hasta que estaba abandonado el mostrenco. Ajá. Pero es un bien mueble. Por ejemplo, les decía un carro. Un carro ya viejito, sin ruedas, sucio, que está ahí abandonado, no sabemos quién es el dueño. En su momento tuvo alguno, pero ya no lo conocemos. Y es un bien mueble. El mostrenco es un mueble. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos trasladar de un lugar a otro. Sin embargo, los bienes vacantes son aquellos que igual están abandonados, en algún momento tuvo un dueño, pero ya no lo conocemos, simplemente está ahí. Entonces, el vacante son los bienes inmuebles, por ejemplo, una casa. Un bien vacante podría ser una casa. ¿Por qué? Porque pues una casa está adherida al suelo, no la podemos mover. No entraría en la categoría de bien mostrengo porque a pesar de que no conocemos a su dueño, pues no es un bien mueble. ¿Ok? Entonces, pues aquí la respuesta es muy clara. El bien inmueble va a ser el terreno. La siguiente pregunta, no sé si ustedes la pueden ir siguiendo porque creo que Gaby dejó de proyectar. La siguiente pregunta dice, el atributo de la personalidad que se acredita cuando una persona presenta su acta de nacimiento en una dependencia pública es su, y las respuestas, bueno, las opciones son domicilio, nacionalidad o estado civil. ¿De quién era turno, perdón? ¿Elis? Yo contesté la anterior, pero si quiere la contesto. Yo le puse nacionalidad. Sí. Gracias. Ok. Sí, esa es la respuesta correcta. Disculpe, ¿yo se ve mi pantalla? Sí, gracias, Gaby. Muchas gracias. Ok, la nacionalidad. Aquí lo podríamos confundir un poquito a lo mejor con estado civil. Sin embargo, recuerden que el estado civil lo podemos acreditar ya sea con un acta de divorcio o con un acta de matrimonio. Únicamente ahorita están reconocidos
dos figuras del estado civil, casado y soltero. Entonces, no hay más. Entonces, la nacionalidad es ese atributo. ¿Alguien recuerda cuáles son los atributos de la personalidad? Era nombre, domicilio, nacionalidad, ¿qué más? Aquí, si todavía no nos los... Civil. Ajá, gracias, Gaby. Aquí denle otra repasadita, chicas, a lo mejor, y eso sí puede ser importante. Y no son muchos. La capacidad jurídica, es decir, que nosotros podemos ejercer nuestros derechos. O también podemos sujetarnos a otros derechos. Por ejemplo, si queremos comprar un carro, pues ya estaríamos ejercitando nuestra capacidad jurídica de uso, ¿no? Y de goce y de disfrute. Entonces, es esa capacidad jurídica. 2, nombre. El nombre que tenemos cada uno de nosotros es el de pila y el apellido. Entonces, por ejemplo, el mío, Maite López. Domicilio, en donde viven. Nacionalidad, a qué estado pertenecen. Patrimonio, el patrimonio usualmente es lo relativo a dinero, a los bienes que se pueden valuar pecuniariamente. Y el estado civil, recuerden, soltero y casado. Entonces, esos son nuestros atributos de la personalidad. Siguiente pregunta, por favor. El derecho humano que garantiza reconocimiento de beneficios inherentes a todas las personas por su condición humana es el de la Igualdad. correcto, gracias. Aquí la palabra clave es beneficios inherentes a todas las personas por su condición. Inherentes y no importa la condición. Esto quiere decir que todos somos iguales ante la ley. No importa la raza, la nacionalidad, el estado civil, la edad, cualquier cosa que se les ocurra que podría diferenciar a una persona de otra, no le va a importar a los derechos humanos. Todos tenemos acceso, todos podemos solicitarlos, todos somos beneficiarios de ellos. Entonces, a este principio se le conoce como igualdad. Gracias. Gaby, la siguiente. ¿Contra qué bien jurídico tutelado atenta el contagio internacional de una enfermedad? Seguridad pública. No, no. Salud. Salud, bien. Seguridad pública hace referencia más que nada a toda la delincuencia que se vive y cómo se está, por ejemplo, si dijera algo contra qué bien jurídico tutelado atenta el narcotráfico, ¿no? Sería seguridad pública, porque pues brinda terror, amenazas, diversas cuestiones que pues no alteran esa seguridad. Y aquí también lo podremos relacionar porque la seguridad pública, precisamente los policías, todos estos agentes, buscan no dirimir, sino al menos disminuir toda la ola de violencia que se vive. Entonces, seguridad pública, no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un contagio de una enfermedad. Se pudo haber confundido, yo creo que un poquito más entre integridad corporal y salud. Pero pues la integridad corporal tampoco es. ¿Por qué? Porque si bien no está dañándonos, no nos está causando un delito de lesiones, ¿no? O sea, sí está atentando contra nuestra salud, contra nuestra integridad física, porque pues una enfermedad nos va a vulnerar ciertos sentidos, ciertas células, lo que ustedes gusten. Entonces, podría haberse confundido. Sin embargo, el bien jurídico tutelado como tal de integridad corporal no estaría delimitado o
o explicado con un contagio de una enfermedad. Por ejemplo, lo del COVID fue un contagio internacional y el bien jurídico que intentábamos proteger era la salud. ¿Ok? ¿Queda un poquito más claro, Gaby, la diferencia? Sí, todo claro. Gracias. Gracias. Siguiente, Elis. El que un juez base su sentencia en los respectivos artículos de la legislación se apoya en la ley, jurisprudencia o doctrina. En la ley. Correcto. Aquí esta pregunta estuvo muy clara. Artículos y legislación. Esto no lo podemos encontrar en una jurisprudencia, pero de manera citada. ¿Qué quiere decir de manera citada? O sea, se hace referencia. La jurisprudencia te va a decir, el artículo 28 del Código Penal Federal hace referencia a esto y pues se puede, perdón, se puede llevar a cabo, se puede interpretar de la siguiente manera. Eso nos va a decir la jurisprudencia. La doctrina, pues es básicamente los doctrinarios, los que buscan estudiar, estudiosos del derecho también se les dice. Es una ciencia, vamos evolucionando, entonces hay que estar estudiando tanto la sociedad como las necesidades y las leyes que se pueden crear. Por eso es una fuente del derecho. Y la ley claramente es otra. La ley, como ustedes saben, es todo aquello que ya se legisló, que ya pasó por un proceso y pues al momento de ser publicado pasa a ser obligatorio, ya sea que sea una reforma, alguna adición, lo que ustedes quieran y muchas veces se encuentra en los artículos. ¿Artículos de qué? De la Constitución, del Código Penal Federal, del Código de Procedimientos Civiles, el Código Civil. Adelante, Liz. Perdón, es que me tengo que desconectar porque tengo ahorita otra clase de pensamiento matemático. Pero Ok, no te preocupes. ¿lo va a subir al WhatsApp para ver las que me Sí, faltaron? sí, sí, Ok. sí. Ok, bueno, muchas gracias y muchas gracias por todo el apoyo. Me ha servido mucho y pues gracias y que tengan mucha suerte, chicas, el día viernes o el día que presenten su examen. Muchas gracias a ti, Elis. Igual Gracias. espero que te vaya excelente. Ahorita en el repaso estuviste muy bien, confía en ti, échale ganas, concéntrate y pues vamos por el mejor resultado que se pueda tener, ¿va? Vale, bueno, muchas Cual- gracias, que tengan linda Cualquier noche. duda que tengas en las siguientes me mandas mensaje, ¿va? Ay, sí, muchas gracias, sí, gracias, linda noche. Buenas noches. Pues quedamos dos chicas, entonces vamos a seguirle. Fer, la siguiente, por favor. Las normas jurídicas que se observan en una época determinada, incluso cuando éstas han dejado de estar vigentes, corresponden al derecho. Positivo. Correcto. Hace un momento ya explicábamos la diferencia. El derecho positivo es toda esa historia jurídica que tiene nuestro país. Por ejemplo, la Constitución de 1814, la de 1917, son parte del derecho positivo. Sin embargo, el derecho positivo tiene una subdivisión: derecho positivo vigente y derecho positivo no vigente. El vigente es el que actualmente nos rige y el no vigente, por ejemplo, la Constitución pasada, en algún momento se utilizó, es parte de la historia jurídica de nuestro país, pero ya no es la que nos rige. ¿Ok? Gracias. Gracias a ti. ¿A qué característica corresponde una norma jurídica? Gaby, creo que esa ya la habíamos respondido, ¿no? Externa. Sí, ya venía en otra pregunta. Ok, entonces continuamos. Cuando decimos tener facultad a exigir el cumplimiento de un derecho, la palabra derecho se utiliza como per. Mm, Derecho subjetivo. Correcto, gracias. Igual hace un momentito hacíamos precisa la diferencia. Lo manejábamos con el ejemplo de que tenemos el derecho de transitar libremente por toda la República.
Objetivamente tenemos ese derecho, está estipulado en la ley. Subjetivamente, nosotros tenemos esa facultad de decir, sí voy a recorrer de norte a sur la República. Entonces, en ese vago ejemplo, tendríamos esa facultad a exigir el cumplimiento de un derecho. Yo estoy facultado a exigir que sí puedo cruzar de norte a sur la República. Entonces, a eso sería subjetivo. ¿Sí quedó un poquito mejor esa diferencia, Gaby? Sí, ¿Y tú, Fer, también todo bien? Sí, muchas gracias. Ok. El derecho de la presunción de inocencia constituye un... Gaby. objetivo. Correcto. ¿Por qué? Porque ya está estipulado en la ley, ya lo tenemos claramente en un ordenamiento jurídico en donde nos dice, tú vas a ser inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Objetivamente, si nos preguntaran, una persona está siendo juzgada y pues está ya haciendo uso del derecho de la presunción de inocencia, presentándose ante tales autoridades, rindiendo su declaración, tal, ya dándonos un caso específico, sería derecho subjetivo. Pero como aquí nada más nos dice, el derecho de la presunción de inocencia constituye un, no nos da más información, no nos da más contexto, entonces es objetivo. Bien, aquellas normas que han sido creadas por el gobierno mexicano constituyen el del país. Pero, La verdad es que esa no me acuerdo. creadas por el gobierno mexicano. Ay, es que aquí se me fue una palabra, creo. Constituyen eh, supongamos, constituyen la regulación de un país. Objetivo, subjetivo o positivo. Mm, no me acuerdo si era subjetivo. La verdad es que no me acuerdo. Positivo. A lo mejor y la pregunta no se alcanza a entender muy bien, pero pues nos quiere decir que esas normas que ha creado el Estado mexicano mediante el proceso legislativo, es decir, el IDASPI, para establecer una ley. Entonces es el derecho positivo, es aquello que pues lleva ciertas formalidades y va a ser aplicable para la nación a partir de que sea publicado. ¿Ok? Aquellas normas jurídicas que ya nos aplican son, Gaby, Derecho no vigente. correcto. La coercibilidad de una norma se refiere a que, Fer, Que no se forzará. recuerda, la coercibilidad, coercitible, algo coercivo es obligatorio, algo que debes de hacer sí o sí. Ah, ok. Ya, gracias. Entonces se forzará su cumplimiento, ¿de acuerdo? Algo, cuando escuchen la palabra que algo es coercitivo, es que pues no tienes otra cosa que acatarlo. Es obligatorio, es de a fuerzas. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las fuentes formales? Aquí las estuvimos viendo casi toda una clase. Entonces, Gaby, Es legislación, costumbre, jurisprudencia, principios generales del derecho y doctrina. correctísimo. Legislación. Recuerden, aquel elemento que se constituye mediante el proceso legislativo. IDASPI. Iniciación, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de vigencia. Costumbre, aquello que ya se realizó por mucho tiempo y la sociedad lo acepta como parte de su ordenamiento jurídico. Jurisprudencia, aquella
aquel, ¿cómo? Es que no encuentro la palabra, desentrañar el sentido de la norma. Es decir, buscarle su significado, evitar que haya lagunas legales o vacíos legales. Entonces, la jurisprudencia va a pretender aclarar todo el panorama para que diga, esta norma se aplica de la siguiente forma. Y no cada juez la quiere interpretar dependiendo a su conveniencia o a su entendimiento. Principios generales del derecho. Son esas prerrogativas, esos enunciados que se tienen sobre cómo se debe de ir actuando conforme a la ley. Por ejemplo, primero en tiempo, primero en derecho. Otro que se les ocurra. El desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Otro. Pues bueno, son de los más comunes, ¿no? La doctrina, aquellos estudiosos del derecho, los que van a buscar, lo comentaba hace un momento, precisamente analizar estas circunstancias que actualmente tiene la sociedad y buscar alguna alternativa, alguna solución y proponerla. Entonces, esa es la respuesta correcta. El proceso legislativo está compuesto por las siguientes etapas. Fer. Iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de licencia. Es lo que había Correcto. comentado, ¿no? De IDASPI. Sí, no la había leído. Precisamente es esa IDASPI. Recuerden esa palabrita y nos va a servir para el resto de la carrera. IDASPI. Igual ya lo habíamos comentado. La iniciativa es cuando se propone, eh, cuando se propone ya sea en la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, cierto porcentaje de la sociedad con, habíamos dicho 13,000, algo así, de firmas para que podamos iniciar un proyecto de ley. Discusión, van a determinar si es viable, si no lo es. Aprobación, la votación deben de, ya nos vamos a referir tanto a números ahorita. Básicamente, aprobación van a decidir si pasa o no a la siguiente etapa. La sanción. Aquí recuerden que el presidente tiene el derecho de veto, es decir si le gusta o no le gusta el proyecto de ley. Tiene ese derecho, se le llama derecho de veto. Si no, lo regresa a las cámaras, le hacen algunos cambios que se haya solicitado y pues ya pasaría a la siguiente, ¿no? Publicación, ¿en dónde se publica las leyes? ¿Algún medio oficial para la publicación de leyes? ¿Lo recuerdan? El diario oficial. El Diario Oficial de la Federación. Igual en sus siglas, DOF. Diario Oficial de la Federación. Gracias. Y la iniciación de la vigencia. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que ya se publicó, dependiendo de la distancia en la que se encuentren, van a dar ciertos días más para que empiece a correr vigencia y sea obligatoria para todos. Gracias. Siguiente, Gaby. ¿Qué es el proceso jurisdiccional? Son los actos tendientes que un juez resuelve una controversia entre dos contendientes. Perfecto, gracias. Esta pregunta creo que ya la habíamos visto y pues únicamente la puse para retomarlo. ¿Por qué? Porque ese proceso jurisdiccional va a ser algo relativo a que nos sometemos a un procedimiento, a diversos actos en donde pretendemos que un juez nos ayude a darle respuesta a aquel problema que tuvimos con alguien más. ¿Recuerdan que era la litis? Son conflictos de intereses que se arreglan en un juicio. Correcto. Conflicto de intereses, problemas, el meollo de nuestra situación jurídica por la cual requerimos a un juez. Eso es la litis. Gracias, Gaby. Siguiente pregunta. Ya casi terminamos, chicas. Principio rector de los derechos humanos que establece que estos avanzan, aumentan en cantidad o perfección a través del tiempo. Fer. La progresividad.
Estaba Correcto. Sí, entre sí, sí. progresividad e interdependencia, pero como dijo que aumentan, pues es como Ajá, progresivo. progresivo, correcto. La interdependencia quiere decir que todos van conectados. Por ejemplo, no puedes tener salud sin seguridad. No puedes tener salud sin vida, ¿no? Es el ejemplo más común. Entonces, quiere decir que todos los derechos humanos van de la mano. Si transgredes, perdón, uno, igual vas a dañar a muchos más. Por ejemplo, el de la vida, ya dañaste el de la salud, el de la integridad, el de la dignidad, todas estas cuestiones, ¿no? Van interdependencia. Antes yo lo confundía, yo pensaba de interdependencia, pues no tienen relación, ¿no? Pero es lo contrario, sí tienen relación, van juntitos. Universalidad quiere decir que pues aplican para todos. Y progresividad, que siempre vamos a buscar que sean mejores, que ya sea que se tengan más derechos humanos o que se vayan perfeccionando conforme el tiempo. Eso quiere decir que sean progresivos. Gracias, Fer. Gaby, es el estudio completo del delito por el cual se identifican los elementos que integran a los delitos. Teoría del delito. Correcto. Eso pues básicamente fue un tema del último módulo en donde estuvimos revisando la teoría del delito, que recuerden que consta de 5 elementos: la acción, la tipicidad, la punibilidad, la... Ay, se me fue. Punibilidad. ¿Alguien lo recuerda? A ver, vamos de nuevo. Acción, tipicidad, antijuricidad, ya me acordé. Van. Acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Antijuricidad fue el que nos faltaba. Entonces, esa teoría del delito nos va a explicar cuáles son los 5 elementos que debe de contener un delito para que sea considerado. Siguiente. Es la persona física que comete el delito. Sujeto activo. ¿En activo? Correcto. Sí, sí, sí. Recuerden que aquí lo relacionábamos como el sujeto pasivo es con P, pobrecito, a él le pasó el delito, ¿no? Entonces el sujeto activo es el que va a hacer la acción, el que ya cometió la conducta. Ese es nuestro sujeto activo y nuestro sujeto activo en un delito. Siguiente. Son aquellos bienes jurídicos, perdón, son aquellos valores o bienes que la ley considera dignos de proteger. ¿Quién iba? ¿Gaby? Bienes jurídicamente protegidos. Correcto. Aquí el ejemplo que poníamos es de que, por ejemplo, el tipo penal de, de robo, ¿qué bien jurídico protege? Es lo de seguridad. Yo diría que más que nada patrimonio, ¿no? Pero pues sí, también podría involucrar la seguridad. Por ejemplo, anteriormente el delito de aborto, ¿qué protegía? La vida, ¿ok? El delito de secuestro, ¿qué bien jurídico protege? Como la libertad o algo así. La libertad, correcto. Entonces, pues básicamente no es como tal que los vayamos a estudiar todos, sino que son fáciles de deducir, ¿no? Si me secuestran, ¿de qué me están privando? Pues de la libertad. Si me matan, ¿de qué me privaron? De la vida. En este caso, a lo mejor, y un poquito más claro el ejemplo sería que el homicidio, el bien jurídico que protege es la vida. Igual el feminicidio, ¿no? ¿Y quedó? Sí. Va. Sí. Es el comportamiento humano voluntario o involuntario que produce un resultado que le importa al derecho.
La tipicidad. No. Otro intento. Conducta. Conducta. Ojo aquí, Fer. Comportamiento humano voluntario o involuntario. Si tienes chance de ver la repetición ahorita de las primeras preguntas, estaría increíble. Aquí discutimos ya que la tipicidad abordaba más que nada el tipo penal. El tipo penal es aquella descripción que ya está escrita en la ley sobre un delito. Y la tipicidad es que esa acción que yo hice encuadre en lo que dice el tipo penal. Por otro lado, tenemos la conducta, un comportamiento humano voluntario o involuntario. ¿Recuerdas que también abordábamos algo que hice o algo que dejé de hacer, Gaby? Pues a esto hace referencia a la conducta o la acción. ¿Sí quedó? Sí. Va. Ya les di la siguiente. Es la adecuación de la conducta realizada por un sujeto al tipo penal, o sea, el encuadramiento de un comportamiento real a la hipótesis legal. A ver. Ahora sí, la tipicidad. Sí, ahora sí. Cuando te hablen de encuadramiento o de tipo penal o de hipótesis legal, va a ser tipicidad. ¿Por qué? Porque pues ya es algo que está previsto en la ley, ¿no? Algo que dice, el delito de robo es tal, el delito de homicidio conlleva tales circunstancias, el delito de violación igual. Entonces, cuando se están en un mismo sentido y comparten todas esas características, van a tener el elemento de tipicidad. Siguiente pregunta. Es lo contrario a derecho. En el ámbito penal, precisamente radica en contrariar lo establecido en la norma jurídica, atacando un bien jurídicamente tutelado. Gaby. Antijuricidad. Antijuricidad. Correcto. ¿Quiénes son sujetos principales de un proceso, Fer? El actor, el demandado y el juez. Muy bien. Recuerden que los abogados son sujetos auxiliares. Si algo pasa, al final no va a ser bueno, ganó el abogado, ¿no? Pero pues no va a recaer en él la sentencia, no va a recaer en él la responsabilidad como tal que lleva un actor, un demandado y un juez. El actor es el que interpone aquella demanda, aquella inconformidad. El demandado, pues, es quien lo cometió, ¿no? Quien agredió ese delito que se está demandando. Y el juez es el sujeto, la autoridad jurisdiccional, judicial, que nos va a apoyar a dictar sentencia, a establecer quién tiene la razón y cómo se va a castigar, a sancionar, más bien, al demandado. Y finalmente, ¿cuáles son las etapas procesales? Postulatoria, probatoria, conclusiva, resolutiva e impugnativa. Impugnativa, correcto. Estas también se las recomiendo que se las aprendan. Al fin y al cabo va a ser algo que van a estar viendo muchísimo en la carrera. La postulatoria, más que nada, en esta se va a presentar cuál es la litis, es decir, cuál es el conflicto, a qué queremos que nos ayude a resolver el juez. La probatoria es aquella en donde pues vamos a brindar nuestros elementos de prueba. Les comentaba que tenemos diversos. Existe las pruebas confesionales, que es cuando uno confiesa. Testimoniales, los testigos, documentales, aquellos documentos que pueden ser públicos o privados. Una prueba perital, más bien un peritaje que lo hacen los peritos, aquellos profesionistas que están especializados en alguna materia, por ejemplo, peritos en dactiloscopía, es decir, aquellos que revisan las huellas. Ok, entonces en esta etapa probatoria, pues se va a tener
que desahogar esas pruebas, decir por qué lo que yo estoy diciendo es la verdad y aquí lo sustento con estas pruebas. La conclusiva es en donde se brindan los alegatos. Esos resúmenes pequeños en donde cada parte va a decir por qué tiene razón, qué fue lo que estableció durante la etapa de pruebas que lo hacen acreedor a una sentencia ya sea absolutoria o condenatoria, según sea la parte, ¿no? Resolutiva. En esta etapa resolutiva, el juez va a dictar nuestra sentencia. Les comentaba absolutoria o condenatoria. Absolutoria cuando no hubieron suficientes medios de prueba y pues sales libre. Condenatoria cuando te impone una multa, bueno, ya sea para decirlo de manera más genérica, cuando te impone una pena corpórea, es decir, privación de la libertad, o una pena pecuniaria, o sea, una multa. Y finalmente la etapa impugnativa, es donde decimos, ¿sabes qué? No estuve de acuerdo con tu sentencia, juez, y quiero interponer un medio de defensa, es decir, un amparo, algún recurso, dependiendo de la materia en la que se lleve, pueden interponer amparos, recursos, apelaciones, aclaraciones, pero pues igual eso ya lo van a estar viendo cuando estemos o estén más adentradas en la materia penal. Hasta aquí, ¿alguna duda, chicas? ¿Algún tema en el que les haya quedado duda y quieran que repasemos? De mi parte, todo bien, todo claro. Gracias. Excelente. Tú, Fer, ¿algún tema que todavía tengas interés de repasar? No, todo bien. Yo creo que en lo que sí, como que tengo que repasar en lo de derecho positivo, subjetivo. Eso, la verdad. Este está muy fácil. Te soy sincera, es de los temas de los que menos te podrías preocupar. Ahí te va un repasito súper general. El positivo es en el que te lo comentaba toda la historia jurídica que tiene el país. Desde todas las constituciones que tuvimos antes para llegar a la de 1917, constituyen el derecho positivo. Y dentro de este derecho positivo vamos a tener el vigente y el no vigente. Todas las constituciones, todas las reformas, todas las leyes que estuvieron antes de las que están ahorita es derecho positivo no vigente. ¿Por qué? Porque ya no lo estamos utilizando. La constitución de 1817, las leyes de Indias, las 7, ay, es que cómo va ese 7 constituciones de no sé qué, son parte del derecho positivo no vigente. ¿Por qué? Porque en algún momento los estuvimos aplicando, en algún momento nos regulábamos como sociedad bajo esos términos. Sin embargo, pues ahorita ya no sé, en alguna constitución todavía se establecía la pena de muerte y dijeron, ¿sabes qué? Ya entran los derechos humanos, reforma del 2011, principio pro persona, en donde se busca que todo sea en beneficio del individuo, entonces vamos a quitar eso. Y a partir de ahí, pues se va modificando, ¿no? Entonces, lo que ya quitaron es parte todavía de nuestro derecho, es parte de nuestra historia jurídica, entonces es positivo, pero pues ya no está vigente al contrario de lo que tenemos ahorita. Por ejemplo, todas las reformas en cuanto a educación, en cuanto a reformas electorales, más sonado en cuanto a temas de hidrocarburos, en cuanto, por ejemplo, a delitos cibernéticos y todo eso que ha estado más a la orden del día de unos años para acá, ya es derecho positivo vigente. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, ahorita lo que estuvo muy escuchado sobre ¿cómo se llama esta ley? En donde castigan al difundir videos o fotografías de índole sexual de una persona. Se me fue el La nombre. ley Olimpia. Correcto, gracias. La ley Olimpia ya sería derecho positivo vigente. ¿Ok? ¿Quedó un poquito mejor, Fer? Sí, ya, mucho mejor. Perfecto. ¿Algún otro tema en el que digas un repasito rápido? Creo que no. Bueno, El único que sí me causaba como que conflicto era ese tema. ok. Igual si intenten descansar, chicas. Si ahorita quieren darle el último repaso, adelante. Si tienen dudas, no duden en mandarme un mensajito
Y pues ya vemos si hacemos una llamada rápido, una nota de voz, lo que se pueda, para que no tengan incertidumbre sobre algún tema. Y pues bueno, ahorita ya les comparto la grabación por si quieren darle una segunda escuchada, algo, y sería todo de mi parte. Les deseo muchísimo éxito. Les soy sincera, en el repaso que vimos ahorita las noté muy seguras, muy acertadas sus respuestas. Tenemos el conocimiento, estoy segura de ello. Entonces, pues nada más queda concentrarnos, que no nos traicionen los nervios, tener en cuenta el tiempo. Le comentaba a Gaby si en sus demás módulos, si les está ganando un ejercicio, si está muy complicado, déjenlo pendiente y vámonos a lo siguiente, porque si no, se las va a comer un poquito el tiempo. Y lo que no queremos es dar respuestas al final, ya nada más para contestar, ¿no? Entonces, organícense. En el conocimiento estuvieron estudiando, entonces también tengan fe en ustedes mismas. Si tienen alguna duda, no duden en comentarme, en preguntarme, y pues ya lo estaremos resolviendo, ¿va? Ok, profa, muchas gracias por la atención. No, Muchísimas gracias a ti, gracias, Gaby. de verdad. Qué bueno que les sirvió. Espero que se lleven un poquito más de conocimiento del que ya tenían y pues les deseo muchísimo éxito, futuras colegas. Muchas gracias, profa, qué linda. Muchas gracias por sus palabras y mucho éxito, Gaby. Muchas Gracias, Fer, gracias. igual. Pues nada más eso, chicas. Les deseo el mejor de los éxitos y ya estaremos esperando muy buenos resultados. Ánimo, no se estresen, descansen, coman bien y duerman, ¿ok? Ok, gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.